O están haciendo bullying. Vale, tengo dos pilas conectadas. Y nos muestran ahí unas resistencias. Nos ponen el punto A aquí. Este es el punto A. El punto B. Punto C. El punto D. Vale. Entonces, les había mostrado cómo resolver estos circuitos en donde tenemos una trayectoria por donde se va a mover la corriente. Aquí tenemos dos baterías y como estamos con la corriente convencional, habíamos dicho que se mueven son las cargas positivas, ¿no? La pregunta es, así como están conectadas estas baterías, ¿tratan de mover la corriente en la misma dirección o no? No va, porque su positivo está así, entonces él trata de mandar la corriente por aquí, pero la está tratando de mandar por acá. La pregunta es, ¿cuál ganará? La que tendría mayor FEM, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la corriente va a ir y va a rodear el circuito así. Y de hecho esto va a ser correcto porque obviamente 8 es más grande que 4. Este se llama I. Pero, ¿qué pasa si yo en el examen me equivoco y la dibujo al revés? Pues no pasa nada, lo único que la corriente en lugar de darnos positivo, nos daría negativo, ¿no? Entonces siempre que una corriente da negativo, lo único que quiere decir es que va para el otro lado. Siempre es así. Cuando una corriente nos da negativa, no lo van a escribir, pero cuando una corriente nos da negativa, indica que su dirección es contraria. ¿Va? Ok. Segundo punto. En los resistores, la corriente siempre va de más a menos. Eso también lo habíamos dicho en la clase pasada. En los resistores, la corriente siempre va de más a menos. Entonces, si yo dibujo la corriente así, debo de ponerle los signos a los resistores de acuerdo a esta regla. Voy a empezar por el punto A. ¿Cómo le pongo los signos a este resistor de aquí? Si yo la dibujo así, la corriente siempre va de más a menos. Entonces, ¿dónde va el signo positivo? Abajo. ¿Está claro eso? En el que sigue, en la que está dentro de la batería, también, ¿no? ¿Estamos? En la de aquí de 9, también. ¿Sí? Y así. ¿Dudas? ¿Dudas aquí? ¿Seguros? Ok. Entonces, voy a ir dándole la vuelta y voy a ir sumando todas las alturas, porque a final de cuentas, si empiezo en una altura, voy a ir dando vueltas por el circuito y tengo que regresar a la misma, ¿no? Sé que la suma me tiene que dar 0. Entonces, siguiendo esa trayectoria, aquí voy de más a menos. ¿Estoy subiendo o estoy bajando? Bajando. ¿Cuánto bajo? 6 ohms por I. Porque el voltaje es igual a ¿qué? La corriente por resistencia, ¿no? ¿La resistencia de cuánto es? De 6. Y la corriente, pues no la conozco. Pero esta es la altura que te caes aquí. ¿Cuál sigue? Menos 0.5 por I. ¿Estamos? Y luego, ¿qué sigue? La fuente, pero sería más 4 o menos 4. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Por qué menos? Porque voy de un lugar alto, me voy a bajar. ¿Eh? La escalera va para abajo y sería ¿cuánto? 4. ¿Y luego qué sigue? Menos. ¿Ok? ¿Y luego? Aquí, Zabala, ¿subes o bajas? Aquí vas de un lugar bajito a uno alto. Entonces sería más 8 voltios. ¿Y luego? Bajo, menos 0.5 I. ¿Y luego?
menos 8, ¿no? ¿Ya llegué al mismo punto donde empecé? Sí, ¿no? Entonces esto es igual a ¿qué? A 0. Siempre que igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Si empiezas en un punto, te vas a pasear al circuito por donde te pegue la gana, pero regresas al mismo punto, la suma es 0. Tiempo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sigue? Juntamos todas las is, ¿no? Entonces sería, a ver, échale cuentas, 8 y 6. Este y este, ¿no? ¿Cuánto es? Menos 24. ¿Es igual a cuánto? A 4, ¿no? ¿O no, Chucho? A ver. A ver. ¿Cómo? ¿Qué o no? No, los 4, ¿no? ¿Así? No, positivo. No, Sí, es positivo. Eso. ¿Qué? Si es que el 8 y le restamos 4, entonces quedan 4 los de mi lado, lo pasamos a este. Y entonces, más 4, menos 4. 4. Menos 4, ¿no? Sí. A ver. Menos 4 más 8. 4 positivo. Sí, ya, menos 4. Si lo brinco del otro lado. 4. Sí, ¿no? Y es Entonces, ¿cuánto vale la corriente? 0.567. Amperes. O, ¿cómo le podemos poner aquí? 167 miliamperes. A ver, confirmen, chicos. No lo sé, ustedes digan. Serían 6 más 0.5 más 9 más 0.5. Voy, dame un segundito. Más 8. 24. No, júntalos, junta todas las 6. Junta todas las 6. De hecho, ya te dejé aquí la suma. Fíjate. ¿Estamos? A ver. Una vez que tienes la corriente, ya sabes cuánto se queda en cada resistor. Entonces, porfa, váyanme diciendo qué voltaje hay aquí, aquí, aquí en todos los resistores. En el de 6. ¿Cómo sabes cuánto voltaje tiene? 6. Pues nomás multiplicamos VIR por este, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿1 punto qué? 0.2. Bueno, 1 volt, ¿no? Mazo. ¿Y en la resistencia interna de la fila? 0.0835. 0.0838. ¿Sí? Vamos a dejarlo. Este no se mueve porque no es un resistor. Aquí sí, ¿no? ¿De cuánto sería? 5. Aquí hay 1.5 volts. Ok, les pasé la aplicación, Piratón, digo, versión estudiante, para que lo vayan armando los que ya lo terminaron de calcular. Acá, pues otra vez tendría 0.08, ¿no? Y en este, ¿cuánto? 1.300. ¿Estamos? ¿Más o menos? Ok. A ver, ¿quiénes tienen el simulador? Levanta la mano, que lo puedan usar ahorita mismo. Ahí está, bueno, a ver, ármenlo y los que no lo tienen, júntense con los que tengan al lado que sí tengan. Todo se puede ver en Android. En Apple no es más difícil. A ver, ármenlo. Ya quité la otra vez, yo también quería comprarlos.
Puro teléfono acá. Vamos a ver ahí. Medio triste, ¿no? No, pero con que ya cumple la ley. ¿Es el link? A ver, para que no se nos... A ver, júntense con alguien que ya tenga el programa. Para que Para el Navi. Trabajando. Siento discriminado por la... Pues échale ahí, creo que está como en 400 pesos, ¿no? El programita. No hay discriminación. Sí, claro. Ahí te lo pago. 2 con aguacate. Una ¿Qué onda, cooperación, pero de ahí. Ah, de los que tienen Sí, pero lo descargamos en mi celular. No, yo soy... también. No. Yo tengo el link. Ya tienen el link. A ver, acá la otra. ¿Por qué no lo está armando Kevin ahí? No, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando lo encontró? A ver, pero trabájalo juntos. Para que vean cómo se usa, porque la siguiente materia no va a haber textos, ¿eh? Tengo iPhone. Sí, pero me van a dar 3 puntos de la cristiano y uno del centro. Pero es que ya estoy dando ahí bastante. Ya no sé. Me han perdido. ¿Cuántos sin dolor? ¿Cómo van? Ahí no le han puesto la tierra alrededor. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya, chicos? Armen. Vale. Sí, 4 días. Pero vi que nos va a dar. No sé. Apenas nos van a decir que anda que. Sí, que usó. Es acá el boss, sabe todo. El boss. El boss. El boss de hecho. Oye, también. ¿Tienes contacto? Sí, me puedes decir que la persona claro, si tengo que entrevistarlo porque me parece sí, yo tengo pero que me hable y ya le escribí, pero diré, oye, ¿qué onda el profe? ¿No quiere más? ¿Ya quedó? ¿Ya? ¿Sí, gustó? Ah, pero es una... ¿Y por qué no se debe mover? Ya lo digo, está todo revuelto, pero... Es que no, Perdón. Está todo torcido. Ahí. Luego, Se podemos todo así bien, eso que vas a decir. Y apenas está los terminales. ¿Ya?
Ya el circuito de Darwin Sáenz. En la C. Ya. 167 milímetros. No tenías que. Sí. Es más difícil que andes revisando. No, no es un vector. Realmente el vector es la parte de la corriente. Pero sí, seguimos jugando esa mueve, ¿no? Para ir agregando la explicación. ¿Ya lo tienen? A ver. Dale, déjalo. Por lo pronto, no, pues sí, pero le falta poner los valores, ¿no? Entonces seleccionas y ya le das con la llavecita y le das. ¿Dale? Tengo una duda. Tengo que bien entiendo bien cómo plantear no, pero es que omega son las unidades. Ah, no se repuse. Son las unidades, 0.5 ohms. Es la unidad. Es la unidad. Ajá. Ah, me estaba tripeando. Era unidad, sí, se me pasó. ¿Ya lo tienen todos? Eso, pregúnteme. ¿Por qué puedes dividir los menos 24 sobre el 4? O sea, ¿a qué equivale un ampere, pues? Un ampere es igual a volt sobre ohm. O un coulomb sobre segundo también. A ver, el problema me dice que encuentre la diferencia de potencial de A con respecto a D. ¿Qué contestarías en el examen? A ver. ¿Cuál es el inicial? ¿Te acuerdas? Este era el inicial, ¿no? Inicio. Y acá sería fin. Entonces, me tengo que ir al punto D. ¿Lo ubicas? Ok. Del punto D, tengo que llegar hasta el punto A. La pregunta es, ¿me puedo ir por acá abajo y llego al punto A? ¿O me puedo ir por acá arriba y llego al punto A? ¿Será lo mismo? A ver, vamos a ver. Si me voy por arriba, vamos a suponer que voy a tomar esa trayectoria, me voy por aquí arriba, vengo por aquí y primero subo o bajo. Subo porque voy de un lugar bajito, voy a pasarme a un lugar alto, subiría más 1.5. ¿Sí me sigues? Y luego vengo por aquí y me encuentro en la pila. ¿En la pila subo o bajo? ¿Cuánto subo? ¿Y luego subo o bajo? Bajo. Sube. De menos a más, Lo veo. sube. Más 0.08. Y después vuelves a subir. Y luego vengo por aquí y aquí subo o bajo. ¿Cuánto subo? ¿Cuánto da eso? 6.58. 6 puntos. ¿Estamos? ¿Qué pasa si te vas por acá abajo? ¿Cómo sería por acá abajo? Menos. Vengo por acá abajo. ¿Subo o bajo? ¿Cuánto subo? ¿Y luego? Bajo. ¿Cuánto bajo? Ok. ¿Y luego subo o bajo? Baja. ¿Cuánto? 8. 1.331. Vente para acá. Mira aquí. ¿Cuánto de eso? 6.58. Entonces, no importa por dónde te vayas. Da lo mismo. ¿Estamos? Sí, estamos. Ok. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Ya sé.
de E con respecto a C. A ver, vámonos por aquel lado, por arriba. ¿Cuándo? ¿Subo qué? ¿Subo 4? Sí, ¿no? ¿Y luego? Ok. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cuánto es? El punto 41. 5.41. Yo lo usaba 6.42. ¿Y cuál es la diferencia potencial de C con respecto a E? Menos 6. Menos. Porque son al revés, ¿no? Exacto. Esto nos va a pasar ya en la siguiente materia de circuitos, cuando ustedes agarran el multímetro. Quiere decir que este sería el cable negro y este sería el cable rojo. Los voltímetros tienen dos cables, uno rojo y uno negro. Entonces, si yo agarro el cable negro y lo pongo aquí, y agarro el cable rojo y lo pongo en A, me debe de marcar 6.58. Pero ¿qué pasa si invierto los cables? ¿Ya? Negativo. Va. A ver, hagan el que sigue, chicos, porfa. Ustedes solitos aquí. Una vez. No puedes invertir por eso un motor. Ahorita los bebés No, sí, claro. A ver, háganlo. Compruébenlo con el simulador. Mande. ¿Me puedes cargarlo? ¿Te dejó descargarlo? Ah, sí, pero sí, al momento que le planes simular. Ajá. ¿Cómo? No sé, pues hay que ver. A ver, vamos a ver. A ver, entonces, ¿cuál vas a poner? Este. A ver, estos son los resistores. Y ya no. Para darle vueltas, toca y con este le damos. Y ya le planas a la llavecita. Y ahí me deja Y modificar. ahí modificas el valor. Entonces, ¿cuál es el puesto de arriba? 1, 2, 6. ¿Cómo? Justo por eso hay que hacer los cálculos. Si te sale negativa, esquiva para el otro lado. No, bueno, aquí se trampa porque es muy fácil saberlo porque ya sé que 8 es más fuerte que 4. Sí, pues una tapada ya entra para acá, pero la de 8 está más grande. Entonces ahí se más. Por ejemplo, en ese que les acabo de poner, ¿quién gana? ¿16 o 8? 6. Entonces, para dónde van. ¿Avisa qué pasa? Yo está bien fácil. Yo me lo sé. Acá dijo que era irnos con el camino gallego de Igual, es el mismo que por aquí los cambié. Empiezas de C, terminas en E y luego lo haces al revés. Y lo único que va a cambiar es oh, no sé qué va. pero ese es de 16, ¿no? Este es de 16, no de 10, de 1600.
Que lo tienes en K. No tanto. Entonces, vamos a la izquierda. Entonces, la primera que va Entonces, Emilio. Dale, escudo, no sé. Ya te pasaste. Tengo un nombre. Si quieres, más pícale más. Sí, dice que sí. Por eso, y porque la cuenta la primera sección. Sí, por favor. Porque justo no estás viendo el puntito. esta. Ay, sí. Pues. Mira, sí, Es que no estoy viendo nada. sí, ya vi. Una, sí, una que estaba aquí. Que yo iba a que no va a tener muy bien. Y luego sí, pero pues no está bien. ¿En serio? Sí, hizo bastante. Y vamos a mirar. Mis lentes no ven. O sea, pero, o sea, detrás. Entonces, está. Y se los exclusivos. Qué mal, qué mal. Tienes toda la libertad. Te lo jurito, sí. Entonces, Aquí sí ya. depende cómo hayas puesto la corriente. Sí. Sí, pero la corriente va así. La corriente siempre va de más, a menos de más. Sí. Ese sí, ¿y el que sigue? Ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Ves? Qué fácil. No, la pila no. Solamente los resistores, no las pilas. Las pilas siempre tienen su polaridad. Más 16. En efecto, tiene. Más, exacto. La batería tiene, ahí está la batería. La batería está con la gema y la referencia de que haya el nacional. A ver, déjenme marcar la resistencia. Sí, y la resistencia interna. La de la pila siempre es así. No. En los resistores, ¿cuáles son los resistores? Identificados. En esos, la corriente siempre tiene que ir de más a menos. Y esos son los únicos que tienes que poner los signos. ¿A qué se refiere con el voltaje con las A ver, chicos. Pongan atención. Todas las baterías, a ver, put atención acá. Todas las baterías tienen dos cosas adentro. ¿Qué cosas son? La FEM y la resistencia interna. Todas las baterías lo tienen. ¿Estamos? Ahora, de aquí a aquí, de aquí a acá abajo, estas son las terminales de la batería. O sea, donde nos conectamos. Por ejemplo, ¿en qué puntos están las terminales de esta batería? Entre el punto E y el D. Las terminales de esta batería, ¿en dónde están? Entre B y C. ¿Ok? Entonces, fíjate, qué curioso. A ver, pónganme atención. Esta pila, ¿de qué valor es? De 8. Si yo no le conecto nada. Pónganme atención a lo que les voy a decir. Cuando no les conectamos nada a las pilas, sí tienen el valor que nos dice el fabricante.
Pero cuando tú las conectas en un circuito, su voltaje baja. Por ejemplo, esta, ¿cuánto me está dando aquí? ¿Cuántos son los voltajes entre las terminales de este? A ver, vengo por aquí, ¿subo o bajo? 8. Pero ¿qué pasa con la resistencia interna? Me está quitando un poquito del voltaje de la FEM. Entonces, ¿cuánto voltaje tiene? Tiene 7 puntos y pelos, ¿no? Entonces, siempre que ustedes conecten una pila en un circuito, su voltaje va a bajar. Entonces, ¿esta pila de cuánto me dice el fabricante que es? De 4, pero en realidad, ¿cuánto va a tener entre terminales? Pues 4 menos esto. O sea, la resistencia interna siempre provoca que el voltaje de la fila baje. Y esto es lo que nosotros podemos medir. O sea, tú nunca vas a romper una batería para meterle un FEM. No podemos medirle la FEM. Nosotros leemos la FEM más el efecto que tiene su resistencia interna. ¿Sí me explico? Entonces, los voltajes de las terminales son de aquí a acá. ¿Sí estamos? Entonces hay que considerar qué cosa. La FEM menos la resistencia interna. ¿Estamos? Vale. ¿Ya? ¿Ya quedó? Ya. ¿Cuánto les da la corriente? La corriente es 0.4. 470 miliamperes. ¿Ya? A ver, ¿con esto? Ay. 300 pesos para que lo hagas correcto. Sí, vale la pena. Digo, yo se los estaba invitando. No, o sea, ¿Eh? ¿Cuánto te da la diferencia? pero sí vale la pena que nos ponemos de papá pirata a buscar el pirata. Por ejemplo, la corriente viene. ¿Cuál es la trayectoria que lleva? Viene para acá, ¿no? Sí. Entonces, más o menos. ¿Y aquí qué onda? Es que no iba a ver la corriente, ¿verdad? No. Si tú la dibujaste, sí es que tiene que quedar. Entonces, en este resistor está pasando para acá. En este resistor está pasando para acá. Y en este está pasando igual. Entonces, más o menos. Porque la corriente y este va más o menos. En las pilas no juegan. Aquí la corriente va así, entonces más o menos. ¿Va? Es que llega aquí, está la casa. A ver. Tenemos entonces que está así. Aquí está la pila. Ok, entonces este sería el positivo de la pila. Aquí está su resistencia interna. Y aquí está la FEM. Y aquí está la otra pila que debe tener su positivo para acá. Y todas las pilas tienen su resistencia interna. Este es de 16 volts, ¿no? Ojo, las polaridades de las pilas no van a cambiar. Esas siempre se quedan igual. ¿Este de cuánto es? De 8, ¿no? Ok. ¿Qué dirección va a tener aquí la corriente? Antihorario. Antihorario. Esta sería de 1.6. ¿Y? ¿Para dónde va el sentido aquí? Dice horario. Entonces, a ver, ojo. Si nosotros ponemos la corriente así, por este resistor, me va a acomodar la polaridad así, porque la corriente siempre va de más a menos. Viene la corriente y atraviesa hacia este, entonces su polaridad es así. Viene por aquí y atraviesa el resistor interno así, entonces le pone esta polaridad. Y luego viene por aquí la corriente y me provoca que aquí tengamos esta polaridad. ¿Estamos? ¿Está claro para todos las polaridades? Ok, ¿cuántas Is tengo? Empiezo, por ejemplo, aquí, sería menos 5, menos 5, menos 1.4. Aquí, ¿qué pasa? ¿Más 8 o menos 8? Menos 8.
¿Y luego? ¿Y luego? Ujú. ¿Y luego? A ver, así lo tendrían todos, ¿no? Ok. ¿Cuánto suman las is? ¿Menos 17? Igual a menos 8. Entonces, ¿y vale? ¿0 punto qué? 47. 470 miliamperes, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué voltaje tiene la pila en sus terminales? ¿Cómo le hago para encontrar la de aquí arriba? ¿Cuál es que pide la de 8? Pues nada más multiplico, ya sé que esta corriente vale 0.47 amperes, ¿no? Entonces, por cerveza vir, este por este, quiere decir que hay cuánto voltaje en el resistor interno. ¿Cuánto? Eso es lo que se está quedando. O sea que esa pila yo la compré de 16 volts, pero cuando la conecto ahí, ¿de qué voltaje va a ser? 15.25. Va a ser de 15.25 volts. O sea, si la mido conectada, va a dar menos de lo que me dice el fabricante. La de abajo sería la ¿Y la de abajo cómo sería? A ver, este es el punto A y este es el B. O sea que aquí sería el voltaje de A respecto de B, ¿no? Y la de esta pila, este es C y este es D. ¿Cuáles serían las terminales de esa pila? ¿Sería el voltaje de qué? De B con respecto de C, ¿no? Sí. ¿Y de cuánto sería? Serían los 8 volts menos 1.4. ¿Sí, no? Por este. ¿Cuánto? 7.34. 7.34. ¿Estamos? Entonces, chavos, siempre que usamos baterías, el valor que nos venden, pues no va a mantenerse así siempre. O sea, si nosotros les provocamos mucha corriente, vamos a quemar. De hecho, a ver, pregunta de 1.000.000. ¿Por qué puedes explotar una pila si la pongo en cortocircuito? Pónganme atención, quiero que me contesten. Tengo una pila, tiene su resistencia interna. Vamos a suponer que compro una pila de 12 volts, es lo que dice el fabricante. Vamos a suponer que tiene 2 ohms de resistencia interna y yo la pongo en cortocircuito. ¿Qué significa que esté en cortocircuito? Que no tiene resistencia externa, ¿no? Suponer. ¿Cuánto sería la corriente que pasa por aquí? ¿Cuánta corriente estaría dando esa pila? Pues 2 entre 2, 6 amperes, ¿sí o no? Entonces, si pasa 6 amperes, la corriente viene así. ¿Cuál es la polaridad en la resistencia interna? Más abajo, menos arriba, ¿sí o no? ¿Y de cuántos volts? Cuando nosotros hacemos un cortocircuito, todo el voltaje de la FEM, ¿quién se lo está chutando? ¿Y qué crees que va a pasar? Se va a calentar. Por eso se queman las pilas en cortocircuito. ¿Por qué? Porque todo el voltaje de la FEM ahí mismo se queda. Entonces, ¿cuál sería el voltaje entre las terminales? De aquí para acá, ¿subo o bajo? ¿Cuánto subo? ¿Y luego? Entonces, ¿cuánto hay? Las pilas en cortocircuito marcan 0 volts. ¿Estamos? Entonces, no lo haga compa, no ponga baterías en. Ok, vamos con el ejercicio, chavos. Ah, pero ya, ¿no? Sí decía, ¿no? Ah, ¿cuál es de A con respecto a ese? Ay, a ver. De aquí para acá, ¿no? Me dio 10.50. Ah, bueno, me falta sacar este de aquí, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Este por este, ¿no? ¿Cuánto es? 4.23 volts, ¿no? Entonces, vengo por aquí, ¿subo o bajo? Bajo 4.23 y luego aquí subo o bajo.
subo 16, o sea que bajé 4.23, subo 16 y vuelvo a caer 0.75. ¿Cuánto da eso? No se sube. No, aquí vas de más a menos. Estás en lugar alto, te pasas a un lugar bajo. Mira, a ver. Les hice un dibujo la clase pasada. Entonces es bajada, ¿no? Si vas de más a menos, estás bajando. Entonces aquí voy de más a menos, bajo esto, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces? A ver, sería la diferencia de potencial de A con respecto de C sería bajo 4.23, subo 16 y caigo 0.75, ¿no? ¿Y esto es el 11 qué? 0.02. ¿Sí? Va. Ok, a ver, en equipos. Dice, hay una pila para encender un coche. Dice que al encender las luces del coche, el amperímetro mide 10 amperes y el voltímetro indica 12 volts. Cuando se arranca el motor, la lectura del amperímetro desciende a 8 y las luces se atenúan un poco. Si la resistencia interna de la batería es de 0.05 ohms, ¿cuánto vale la FEM y la corriente del motor? A ver, copiando, chicos, vamos a hacerlo juntos. A ver, tema de arranque de un coche. Voy a terminar el dispositivo arriba. Sí. O cuando ya pasa ya. La otra figura es Una falla. La malla. Arranque del motor. El voltímetro es sencillamente Voltímetro es abierto, no está. El amperímetro es cerrado. ¿Qué dice el otro? A ver, tengo la pila. Vamos a ir tratando de entender el problema. Tengo aquí la batería del coche. Adentro tiene la resistencia interna y tiene la FEM. ¿Conocemos alguna de ellas? No sé. No, ¿verdad? Sí. No. Ajá, aquí hay 0.05 ohms, ¿no? La FEM no la conocemos. ¿O sí? Ok. Dice, al encender las luces, luces significa que ese 1 está cerrado y ese 2 todavía no está conectado, ¿no?
O sea, si quieres encender únicamente las luces, tienes que encender el interruptor 1 nada más. Entonces, el 2 es como si no estuviera. Entonces, nada más estaría conectada las luces. Voltímetro, ¿no? ¿Cómo se representaba un voltímetro? El voltímetro está abierto. Es como si no hubiera nada, ¿no? Es como si no estuviera nada conectado. Ok, me dice que de aquí a acá, ¿cuánto hay? 12 volts. Esto es lo que mide el voltímetro. Ok. Y dice que el amperímetro marca ¿cuánto? 10 amperes. O sea, si solo tengo... Aquí está el amperímetro y dice que por aquí están pasando 10 amperes. Y aquí estaría el voltímetro. ¿Qué más dice? Dice, al encender las luces, el amperímetro mide 10 y el voltímetro indica 12 volts. Cuando se arranque el motor, la lectura del amperímetro... Ok, necesitamos la segunda. ¿Qué pasa cuando se enciende el motor? ¿Cómo queda el circuito? ¿Podríamos calcular la resistencia de las luces? ¿Cuánta corriente lo está atravesando? Por aquí lo están atravesando 10 amperes, ¿no? Y el voltímetro está midiendo de aquí a acá. ¿Cuánto mide? De aquí a acá mide 12 volts. Entonces, ¿cuál es la resistencia de las luces? Acuérdate que la cerveza es vino, ¿no? La resistencia de las luces, ¿cuánto sería? De 12 volts entre 10 amperes. ¿Sería de? 1.2. ¿Estamos? ¿Hasta aquí está bien? Ok. ¿Y luego qué pasa cuando arrancamos el motor? ¿Cómo queda el circuito cuando arrancamos el motor? O sea, seguimos teniendo el 0.05 ohms. Tenemos la FEM. ¿Y el voltímetro cuánto marca ahora? ¿O no dice? Ah, no, no lo dice. Ok, pero ahora aquí tengo conectado al motor, ¿no? Sí. Y aquí están las luces. Ya sabemos que las luces de cuánto son. De 1.2 ohms, ¿no? Ya sabemos que pasan 1.2 ohms. Pero cuando conectas el motor, la corriente baja de cuánto a cuánto. De 10. Ahora aquí el amperímetro está marcando 8 amperes. O sea que por aquí están pasando 8 amperes, ¿no? Por cerveza vid, B igual a I por R, ¿qué voltaje va a haber de aquí a acá? ¿Cuánto? O sea que cuando conectamos el motor, el voltaje de aquí se baja a 9.6 volts. O sea que el voltímetro, acuérdate que en paralelo los voltajes son iguales. O sea que las luces tienen 9.6. ¿El motor cuánto tiene? Igual, también va a tener 9.6 volts. Y de aquí hasta acá, ¿cuánto va a haber?
O sea, el voltaje de las terminales de la batería se va a bajar a 9.6. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto vale la FEM? ¿Cómo le podemos hacer para encontrar la FEM? ¿Se acuerdan de cómo subíamos las escaleras? Aquí, por ejemplo, la corriente que está dando la FEM, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, ¿no? Este cuate está lanzando corriente así. ¿De cuánto es la corriente que está dando vueltas? De 10 amperes, ¿no? Ok. ¿Cuánto voltaje se queda en este resistor? ¿Por bit? 0.5. ¿Con qué polaridad? Más abajo, menos arriba porque la corriente va así, ¿no? Entonces, ¿cuánto voltaje tenemos aquí? 0.5. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de aquí hasta acá? No, de este lado valía 12, ¿no? Sí. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo sacamos esta ecuación? ¿Cómo contamos los voltajes en el problema anterior? Íbamos subiendo y bajando, ¿te acuerdas? Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto subo? Subes FEM, ¿sí o no? ¿Y luego cuánto bajas? ¿Y eso cuánto tiene que ser? 12. ¿De cuánto es? Así es. La FEM era de 12.5 si no le conectas nada. ¿Estamos? ¿Podemos hacer lo mismo de aquel lado? ¿O no? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Cómo queda la ecuación de este lado? Aquí la FEM, ¿para dónde está aventando la corriente? La corriente la está aventando así, ¿no? Sí. Y luego cuando llega a este punto, se divide. O sea, ¿para acá cuánto se está yendo? Por aquí se están yendo 8, ¿no? ¿Y por aquí? No tengo idea. Pero viene por aquí. No tengo idea. Pero aquí se juntan las dos. ¿Y aquí cuánto tiene que salir? 8 más lo que se haya ido por ahí, ¿sí o no? Ok. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cuáles serían las ecuaciones aquí? ¿Aquí subo o bajo? ¿Y aquí? Bajas. Baja. ¿Cómo quedaría la ecuación? Vamos a llamarle I total, ¿no? ¿Cómo sería? Subes así, ¿no? Y luego bajas 0.05 por I. ¿Y eso cuánto tiene que ser? Porque esa es la altura que hay desde aquí hasta acá, ¿no? O sea, subes este, bajas este y ya llegaste aquí acá. ¿Eso tiene que ser cuánto? Pero ya sabemos que la FEM de cuánto es. O sea que 12.5 menos 0.5 I es igual a 9.6. ¿Cuánto vale la I? Dice que manzana. Y luego el infinito, sí, el 8. Igual a 1. Y por lo Para ver que el nivel de funciona. la matriz. El país expreso un segundo no va a
No, estoy fallando un poquito. No, es que no sé si está bien. No, de hecho es 51. No sé. ¿Cuánto da? 48. ¿Cuánto? No, 5.8. 5.8. Nah, no creo. Nah. 9.6. Sería Es que es 9.6 menos 12.5 entre menos 5, 0.05, ¿no? 58. 18. Ah, no, aquí fallaste los familias. O sea que por aquí salen 58 amperes, ¿no? Entonces, ¿cuánto está jalando el motor? 50 amperes, ¿no? O sea, quiere decir que cuando conectamos, el motor pide 50 amperes y las luces piden 8. O sea, por eso cuando arranca, no sé si han visto que cuando arrancas el carro con las luces encendidas, te baja de intensidad, ¿no? Y aquí está, porque son las puras luces, ocupan 10 amperes, pero por culpa del motor, ahora ya cuánto le está llegando nada más. 8. ¿Sale? Cópienlo, por favor. Cópienlo, por favor. O sea que, ¿cuánto es el voltaje en las terminales de la batería? Cuando conectamos el motor. ¿Cuál es el voltaje en las terminales de la batería cuando conectamos el motor? Sí. ¿Cuál es el voltaje en las terminales de la batería? 6.7. Pues 9.6. Pues 9.6, porque el voltaje de las terminales es todo esto, ¿no? Entonces la batería de 12.5, pero cuando arrancas, te baja pues, hasta 9.6. ¿Sí? ¿Más no? Con esto digo, es un estilo relativo. Tengo un tanque de tiempo. Va. ¿Ya lo vieron? Ya. Entonces ya nada más escriban para terminar, porque creo que el problema preguntaba cuánto corriente usaba el motor, ¿no? Y la corriente del motor, por favor, 50 amperes. 50 amperes. Eres. Amperes, sí. Ok. A ver. Ok, ya casi acabamos. ¿Ya lo tienen? Se me hace horrible que la ligera se escucha sobre el panel. Se debe. Bueno, vamos con el último punto de este tema, ya para pasar a magnetismo. Pero sí va a tener una semanota para ver. Potencia eléctrica. La cabeza.
Mira, esto es igual a... Nota que por es Ok, para introducir el tema, cobra el transporte en el diablito. ahorita les platico el dialecto y no lo hagan. Sí, sí. Bueno, les puedo enseñar. Ahí está grabando. Les voy a decir cómo no se debe de hacer un diablito. Porque es ilegal. No, sí les enseño, pero es ilegal. Las multas van de entre 20 y 100,000 pesos. Si les cachan el chamuco. Como que les voy a enseñar cómo se debería, cómo es teóricamente, ¿no? ¿No has visto el mame de pone dos tornilladores? Ah, sí, justo. Esos son los diablitos también. A ver, dos cosas. Primero, ¿qué nos cobra CFE? Bien. ¿Qué nos cobra CFE? La luz. La luz. Si no le pagamos hay oscuridad, ¿no? Se apaga el sol. Sí. Fíjate, el recibo de CFE es eso que nos llega y pagamos sin saber qué diablos estamos pagando. Entonces, la idea de la clase de hoy es que sepan qué es lo que están pagando. Ok, entonces la primera pregunta es ¿qué cobra CFE? Acá dice Zavala que energía, según él, cobra energía. ¿Qué te cobra CFE? Lo del hielo y el agua. No posee información. Ok, ahorita lo vamos a contestar. ¿Cuánto gasta un poco de 100 watts? ¿100 watts? ¿Cuánto gasta un poco de 100 watts? Apaga la luz porque estás gastando. Y tú pagas y gastas, güey. Había un cuatro pasado, me regañé y me dijo que esa pregunta era. Pero gastar. Sí, es ambigua. ¿Por qué? ¡Ah! Te regañas para que aprendieras. A ver, primero, a ver, vamos a bajar un recibo SF. Bajen un recibo SF. Espero que ahora sí quede bien aprendido. Quede bien aprendido. ¿Ya? Ah, mira, qué bien. ¿Lo puedo mostrar? Sin pagarte. 3,400. No es cierto. A ver, revisa qué te está cobrando. Los demás busquen en el Google un recibo, conozcan su recibo de CFE, por favor. Nomás llegue y lo pagan y no saben si les están engañando. Sépanse que el gobierno les paga más de la mitad del recibo, ¿eh? Es uno de los subsidios que tenemos los mexicanos, la electricidad. A ver, busquen, quiero que me digan que. A ver. Hay un kilowatts, ¿no? Te vende. CFE te vende kilowatts. ¿Así? Solamente kilowatts. No, por hora. Te vende kilowatts hora. Esto es lo que estamos pagando nosotros. Kilowatts hora. ¿Ok? Y si se fijan, hay una agujita que te marca. No, síguelo viendo. Hay que entender esta cosa. Hay una recta de color que va del verde al rojo, de donde gastas poquito o gastas mucho, ¿sabes? Y eso se mide en el precio del kilowatt. Entonces, ¿cuánto cuesta un kilowatt en México? ¿Sí? Hay varios consumos.
¿Segura? A ver, pónganle, díganme cuánto es el precio del kilowatt en México. 74 pesos. 0.70. Ah. Fíjate, generalmente tiene 3 tarifas. Ayúdenme, ayúdenme. A esa de uso y O sea, te cobran 0.72. 7. ¿77? No, 72.7. Ah, 72.7. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? El básico. El básico. El básico. ¿Y luego? Intermedios 0.93. TPI. Ahí está. Ah, Este es el intermedio, ¿no? ¿Alguien tiene más o menos cuántos kilowatts corresponde a cada uno? ¿De dónde a dónde y dónde a dónde? 20. Los primeros 123 kilowatts. Sí. O sea, si tú gastas entre 0 y 123 kilowatts, bueno, 1 y 123 kilowatts hora, te lo cobran a 0.72. A mí me dicen que 0 a 900. De hecho, sí, en ese ¿De aquí? ¿De 0? a 900. el intermedio. Sí, por eso. Zavala, estoy con el de arriba, el básico. Pero bueno, pues ya dime, el otro tendría que seguir de ese, ¿no? ¿Cuánto era lo que borré? 123. Y luego debería ser de 123 en adelante hasta el 700 y pelos. Y luego aquí, 150. de aquí de De 150 123 a 105. a 150, te lo venden este precio. ¿Y qué pasa si te pasas de eso? Excedente, ¿no? Ahora se pone ruda la cosa. Es que hay intermedio bajo. Bueno, sí, pero vámonos a lo... ¿no? Pero es que esto es lo gacho, porque una vez que te excedes, te van cobrando 1 a 1 el kilowatt. Esto es por kilowatt hora extra. Por cada uno, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos. Aquí es cuando se disparan los recibos del CFE, que se nos van a 2,000, 3,000 pesos. Es cuando brincas de aquí para abajo, como dice el afamado japonés. Yamamoto, ¿no? Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuánto gasta un foco de 100 watts? Pues no gasta nada si no lo prendes. O sea, hay que tener en cuenta que la potencia, ¿cómo está definida la potencia? ¿Qué es la potencia? El trabajo. Es que el mensaje por A ver, espérame, sí, pero en general la potencia, ¿qué cosa es? trabajo. Porque La energía o trabajo, ¿entre qué? Entonces, si no hay tiempo, pues eso tiene que valer 0, o sea, si no estás haciendo ningún trabajo. Entonces, ¿cuánto gasta un foco de 100 watts? Realmente los aparatos eléctricos, chavos, solo gastan lo que lo tengas prendidos. Esa es la realidad. Entonces, esta pregunta, como bien decías, es ambigua, porque yo no le estoy diciendo durante cuánto tiempo está encendido el foco, porque si no, no puede gastar. ¿Está claro? Entonces tú puedes tener un montón de aparatos en tu casa, pero si no los prendes, no vas a pagar nada. Entonces, ¿cómo sería bien hecha esta pregunta? ¿Está jalando? ¿Está jalando energía? No, ese no está apagado. Pero, por ejemplo, un microondas. Pues nada más mientras lo usas. Es que, bueno, ya en materia más adelante vamos a aprender que hay una corriente de standby, o sea que está esperando a que tú la actives. O sea que sí gasta. De hecho, si tú lees las etiquetas del refri o del microondas, te va a decir cuánto consume y el consumo en standby. Que quiere decir que nomás mientras lo tengas conectado y se ve el relojito, ahí sigue gastando. Pues depende cuánto tiempo lo tengas. O sea, pero el refri está Qué triste, ¿no? Desconéctenlo y van a ver cómo baja su recibo de luz. Sí, de hecho, después les vamos a hablar de los vampiros de la electricidad, o sea que esos pequeños aparatos, aunque sea poquito, pero como tienes muchos conectados, por ejemplo, los enchufes inteligentes, sí se ve bien padre que tu casa se prenda sola y lo que quieras, pero pues siempre están gastando, ¿no? Ok.
Entonces, sí, ¿cómo contestamos esa pregunta para no quitarle lo amigo? La pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto gastaría en una hora de encendido, no? Ajá. ¿Cuánto me cuesta entonces tener un foco prendido? Una hora. Ahora me tengo que ir acá a la tablita y ver qué tanto estoy consumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy en el excedente y se me ocurre dejar el foco prendido una hora, ¿cuánto van a cobrar? Pero es de 100 watts el foco. A ver, la potencia, chavos. La potencia vendría siendo cuánto cambia la energía con respecto al tiempo. En realidad, su definición es una derivada. Entonces, ¿qué cosa es la energía? La energía, nosotros la vimos en el parcial pasado, que era carga por voltaje, ¿te acuerdas? Q por V, ¿te acuerdas? Entonces, yo puedo aplicarle la derivada aquí. ¿Y qué cosa es la derivada de la carga con respecto al tiempo? La corriente, ¿te acuerdas que habíamos dicho que la corriente era la derivada de la carga con respecto al tiempo? Entonces, eléctricamente, la potencia es corriente por voltaje. Entonces, ¿qué cosa es el kilowatt hora? ¿Qué unidades son? El watt, kilo, ¿qué cosa es? 1000, ¿no? Bueno, va. ¿Y el watt? O sea que yo tengo potencia y lo tengo por tiempo. ¿Qué cosa es potencia por tiempo? El tiempo está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces, ¿qué cobra CFE? Energía. Le estamos pagando a CFE energía. Kilowatt hora es una unidad de energía. Esto es lo que le pagamos a CFE, energía. Entonces, un kilowatt, ¿cuántos watts son? Un kilowatt, ¿cuánto es? Pues son 1000 watts, ¿no? Entonces, en una hora, ¿cuánta energía es eso? ¿Cuánto es un kilowatt hora? Pues le tengo que agregar el tiempo, ¿no? Entonces serían 1000 watts. ¿Y la hora cuántos segundos tiene? ¿Cuánto es? 3.6. Esa es la energía de un kilowatt. Eso es lo que te estás dando en una hora. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un foco de 100 watts, ¿cuánto gasta? 100 watts, ¿cuánto es? 0.1 kilowatt, ¿no? Entonces, ¿cuánto estaría gastando si lo dejo una hora? En una hora sería 0.1 kilowatt en una hora, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta dejarlo prendido en el excedente? 360,000. Ah, bueno, sí, pero en dinero. Pues ya nada más lo multiplicamos por esto, ¿no? Entonces tendría que dejarlo 10 horas prendido para gastarme 2 pesos, ¿no? Va. Pero bueno, aquí en la casa, en tu casa, la menor preocupación son los focos, ¿no? Los problemas son, por ejemplo, el microondas que te puede gastar 2000 watts, por ejemplo, 5000 watts. ¿Qué otra cosa gasta acá, mortal? El refri, la lavadora, ¿sale? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué cosa es la potencia? Es cómo se va la energía por unidad de tiempo. ¿Cómo la calculamos eléctricamente? Corriente por ¿vale? Ok, cópialo por favor, chicos. Si yo ya nada más para que lo terminen de copiar bien, ¿qué pasa si a esta fórmula, potencia es voltaje por corriente, la agrego, la sustituyo a la de Bit? A ver, si esta la meto aquí, ¿cómo quedaría? ¿La potencia sería igual a qué?
a B cuadrada sobre R, o que sería igual también acá. Fíjate, si yo esta la pongo aquí, me quedaría I cuadrada por R, ¿sí o no? Si despejo y dejo la I, sería B entre R, sería B cuadrada sobre R. Entonces, apréndanselas, chavos, porque estas las vamos a usar toda la carrera. Esas son las 3 maneras en las que puedes calcular la potencia. Y resulta que los resistores, que es lo que estamos estudiando, la potencia o la energía la convierten en calor. Es una medida del calor que provoca, ¿no? Entonces, cuando no tenemos boiler y compramos esa resistencia que se vende, ¿cómo se llama? En el cubetoiler, en la cubeta, pues justamente nos dan una resistencia, un valor de resistencia y nos dicen el wattaje, o sea, ¿qué tanto vas a calentar el agua? Entonces, ¿qué nos cobra CFE? Energía. Energía. ¿Y en qué unidades la va a medir? Kilowatt hora. ¿Cuántos joules tiene un kilowatt hora? Entonces 6 por 10 a las 6. Joules. Casi lo mismo que el Ferrero Rocher. Ah, no, era menos. Era menos. Hay que comprar mucho dinero. A ver, por fines didácticos, voy a hacer un exorcismo y les voy a enseñar qué es el diablito. Les voy a enseñar qué es, no cómo se usa. Grabación. A ver, ¿ya puedo borrar ya? Esto es lo que no deben de hacer. Guiño. Allá es lo que no debemos hacer. Sí, bien grabado y al rato viene por mí la poli. No les voy a enseñar el diablito. Les voy a enseñar el concepto de circuito en paralelo. Fíjate. Tenemos 2 cables que vienen de una pila. Entonces, para ver cuánto dinero pagamos por la pila, en las casas tienen un medidor de pilas. ¿Sí saben a lo que me refiero? Claramente. Entonces, esta mugre tiene, bueno, ahorita ya son digitales, ¿no? Pero el punto es que este medidor justamente está monitoreando cuánta corriente está entrando y cuánta corriente se regresa. Que en principio, pues lo que entra sale por lo que estamos viendo, ¿no? Porque la corriente no se puede crear ni destruir. A menos que tú te electrocutes, entonces sí va a entrar más corriente de la que sale, porque nosotros vamos a aventarle a la Tierra y no regresa para allá. Bueno, pero eso es otro detalle. Entonces, si nosotros quitamos esta cuchufleta, resulta que esa cuchufleta va a tener aquí 2 contactos. Bueno, así. Entonces, cuando tú enganchas el medidor, pues lo que estás haciendo es provocar que la corriente se meta al medidor y vuelva a salir. Entonces, el concepto de chamuco es justamente poner aquí un conductor. Entonces, cuando pones así un conductor, pues la corriente que viene directo de la pila, pues directamente entra a tu casa y nadie se da cuenta que entró por ahí. ¿Sale? Entonces, cuando pones el medidor, ¿qué está pasando? Pues viene la energía y está el chamuco y está el medidor. Entonces, ¿por dónde se va a ir la corriente? La corriente se va por donde batalla menos, ¿no? Entonces, el simple hecho de poner el chamuco y que es un alambre, es un pedazo, vamos a poner que agarramos un cable, vamos a vernos bien manchados, un AWG del 0, ¿no? O sea, entre más grueso estaba, más corriente dejaba pasar, ¿no? O sea, realmente lo que le impide a la corriente pasar libre por aquí, pues vendría siendo la resistencia que pueda poner este cablecito que tú pongas ahí, alias chamuco, ¿no? Ok, entonces, yo no pondría esto, porque ¿cuánto crees que pueda medir de aquí a aquí? Unos 5 centímetros a lo mucho, ¿no? Sí. O sea, tendría 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 ohms, ¿no? Digo, metros.
está hecho de cobre. Y es de la WG40. ¿Cómo sacamos la resistencia? La resistencia dependía de 3 cosas, ¿no? De Rho, de L, sobre A. Entonces, a resumidas cuentas, esta mugre va a tener casi nada de resistencia. Va a tener 0.001 ohms, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Por dónde se va a querer ir? ¿Por aquí o por acá? Chamuco. Entonces, entre más grande pongamos el cable, más corriente se va a ir por acá. ¿Estamos? Entonces, como hay poquita corriente que está pasando por aquí, muy poquita, pues el medidor va a marcar de repente 20 centavos. 30 centavos. Entonces, no lo hagan. ¿Por qué? Porque sí se pueden dar cuenta. O sea, si el medidor, si tú tienes un consumo, no sé, ¿de cuánto tienes? De 100 pesos, ¿no? Pero hay familias, no sé, ¿quién ha gastado más en luz? ¿Quién ha tenido el recibo más grande? ¿O nunca lo han pagado? ¿Cómo cuánto? ¿Unos 500 pesos? Vamos a suponer 500, 600 pesos. Y resulta que tú pones el aparato exorcizador de electricidad ahí, y de repente tu consumo te llega de 10 pesos. Ese va a decir, o sea, como se murieron, desconectaron todo durante el... Porque CFE te cobra cada 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a llegar los técnicos, porque siempre, no sé si han visto que los de CFE siempre andan chamacos revisando los medidores, o no se han dado cuenta, los que van y dejan el recibo, van y revisan el medidor. Entonces, si ustedes ponen atención, los medidores tienen un candadito por fuera, un sellito, que realmente lo rompes con un estornudo, está bien delgadito. Pero en principio, si ya está zafado, algo anda mal, ¿no? Entonces, si no está este sello de seguridad y a ellos se les ocurre jalar el medidor y les encuentran estos alambres, las multas van entre 20 y 100 mil pesos. Entonces, yo creo que no lo vale. Además, es peligroso que ustedes anden metiendo alambres aquí porque están directo a la mediana tensión. O sea, son como 13,000. Bueno, no es cierto, aquí ya entran como 220, bueno, 110. Pero el problema es que ya no hay que te proteja. No hay que te proteja. Entonces, si tú te electrocutas aquí, o sea, no va a haber manera de que salgas vivo. O sea, acá para empezar tenemos unas pastillas dentro de la casa, ¿no? Que te protegen. Pero aquí ya estás directo a las líneas, o sea, no la cuentes. No la cuentes. La cantidad de corriente que te pueda dar aquí es enorme. Entonces, así se hace. ¿Cómo se colocan? Se pone un desarmador de paleta, lo giras y metes el alambre y lo sueltas. Entonces, yo nunca lo he hecho, pero un amigo gastaba mucho, entonces le hicimos ahí un favor. Pero lo cacharon. Entonces, como aprendió, luego él andaba poniéndolos y en una tienda pusieron el medidor y luego le pusieron cemento alrededor y ¿cómo se llama? Una reja, una jaula. Entonces, los que van a checar, pues ni de chiste podían abrir el medidor. Y el de la tienda decía, no, es que es para que no me lo roben. Si tú eres el que estaba robando. Bueno, así funciona. Entonces, este dispositivo es un circuito en paralelo. Entonces, estamos haciendo que las corrientes se vayan por 2 lugares. A tu casa llega la misma corriente, pero no está pasando toda por el que te cobra. ¿Vas? Dale, entonces yo no dije nada. Sí. Ya mañana ya no les doy clase, ¿no? Ya me corrieron. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, chicos. Bien. Digamos, el conocimiento es poder, ¿eh? Sí, tanto lo pueden usar para el bien. Bueno, pues resulta que Zavala va a hacer una fiesta. Y en su patio, como va a ser en la noche, hay que poner focos, ¿va? La pregunta es, ¿qué será mejor? ¿Conectar? Los focos los voy a representar como resistencias, porque al final de cuentas lo son. Entonces, para iluminar el patio de Zavala, pues hay que poner los focos, pero hay que conectarlos. La pregunta es, ¿cómo nos convendría más? ¿Conectarlos en serio o en paralelo? ¿Por qué? O sea, ¿me vale más hacer la serie de focos o ir conectando así en paralelo? A ver, díganme pros y contras. ¿Qué importa que se recorten? Bueno,
En paralelo. A ver, sí es cierto que si pongo una serie de luces y se rompe uno, pues ya no habría corriente, entonces se apagaría todo. Entonces, en principio, no es una muy buena idea, ¿no? Sin embargo, esto lo venden en los de Navidad, en los de estos son series de luces, y no sé si les ha pasado que tienen que andar buscando dónde está el fundido, pero bueno. Entonces, ¿es más seguro este? Sí. Aquí si se funde, ¿siguen prendiendo? Sí. Ok. ¿Cuál conexión será más barata? ¿En serio es más barato conectar? ¿Gasto menos dinero con este? A ver, pues vamos a hacer el ejemplo. En el ejemplo, tenemos dos focos idénticos que se conectan a una fuente de 8 volts. Tenemos dos focos idénticos, pero vamos a conectarlos primero en serie y luego en paralelo y sacamos conclusiones. Entonces, tengo aquí la pila y tengo focos. Este es el foco 1 y este es el foco 2. Vale. Dice que los focos tienen resistencia de 2 ohms. 2 ohms. Y le estoy poniendo una pila de 8 volts. Y creo que la resistencia interna es despreciable. Sí, vamos a suponer que es tan chiquita que no importa. Ok, la potencia es la que nos dice qué tanto van a brillar los focos. Si me sale una potencia grande es que van a brillar mucho. Si sale una potencia chiquita es que brillan poco. Ok, ¿qué calculo primero aquí? La corriente viene así, ¿no? Cuando están en serie, ¿qué les pasa a los resistores? Entonces, ¿cuál es la resistencia total aquí? 4, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuánta corriente tiene que dar la pila? 8 volts entre 4 ohms. Y esto es 2 amperes, ¿no? O sea que por aquí están pasando 2 amperes. Vienen 2 amperes, pasan 2 amperes y vienen 2 amperes. ¿Qué voltaje? ¿Cómo es la polaridad del voltaje en los focos? Más o menos, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta polaridad? Entonces, 2 por 2, ¿aquí cuánto tiene que haber? 4 volts. O sea que los dos focos tienen el mismo voltaje. O sea que van a brillar igual. Ok. ¿Qué potencia están emitiendo los foquitos? ¿Cómo era la potencia? La potencia, ajá, trabajo por tiempo, pero también vimos que había 3 eléctricas, ¿no? La corriente por el voltaje, ¿no? O también lo podríamos calcular como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o también la podríamos calcular como la corriente al cuadrado por la resistencia. Y en cualquiera de los 3 casos, 4 por 2, 8 watts, ¿no? O sea que estos tipos están brillando con 8 watts de potencia. O sea, están emitiendo luz y calor a una razón de 8 watts. ¿Dudas? No. ¿Qué pasa si los conectamos en paralelo? ¿Cómo sería en paralelo? A ver, ayúdenme. ¿Seguirían teniendo la misma corriente o no? A ver, ¿en qué cambiaría aquí? ¿Cuánto es la resistencia total? El producto entre la suma, pero ¿y si son iguales? O sea, la mitad, ¿no? O sea que todo esto tiene resistencia de 1 ohm. Y si son 8 volts, ¿cuánta corriente está saliendo por aquí? Ok. ¿Con cuál estoy gastando más corriente? Allá la pila, ¿cuánto tiene que dar? 2 amperes. ¿Y acá? 8 amperes. O sea, ¿cuál se me va a desgastar más rápido? La de acá. Conectar en paralelo me consume más, ¿no? Ok. Cuando llegue a este punto, la corriente se tiene que separar en 2.
¿Cuánto crees que se va a ir por cada uno? 4 amperes, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos, como están en paralelo, ¿qué cosa es igual? O sea que los dos tienen 8 volts. ¿Estamos bien? ¿Y la potencia, chavos? Este de aquí va a estar teniendo una potencia de 32 watts. La potencia de este sería de... Va a brillar 4 veces más. Pero también está gastando 4 veces más. ¿Okay? Pregunta, ¿cuánta potencia va a dar la pila? ¿Cuánta potencia tiene que dar la pila? ¿También podemos calcularle a las pilas o no? Pues sí, ¿no? ¿B por I? ¿8 por 8? ¿Qué es lo que se está repartiendo allá, no? De hecho, en la siguiente materia les explico por qué se pone negativo. Porque negativo es que da la potencia y positivo es que se le están gastando. A ver, se tiene que cumplir acá. ¿Cuánta potencia está dando la pila? ¿8 por 2? Está dando 16 watts que se tiene que repartir entre 2, 8 y 8. Que la energía no se crea ni se destruye. Ahí está. Vale, entonces, ¿qué pasa si se nos funde un poquito? Acá ya fue, acá ya no hay nada. Si se funde un poquito, ya no prendió nadie. ¿Y qué va a pasar si acá se funde un foco? ¿Sigue brillando igual? ¿Seguro? A ver, si se funde un foquito, ¿cómo quedaría el circuito? La pila sigue siendo de 8, ¿no? Y aquí queda un solo foco de 2 ohms, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánta corriente ahora tiene que dar la fuente? 8 entre 2, 4 ohms. En paralelo, que son iguales, ¿qué potencia sería? 4 por 8. ¿Qué pasó? ¿Sigue gastando lo mismo o no? ¿Sí? Sigue gastando lo mismo. Sigue gastando lo mismo exactamente. Por eso, todo lo que nosotros conectamos de CFE está en paralelo. Cuando tú te enchufas a la pared, estás conectándote en paralelo. Por si algún aparato falla, conectas o desconectas, siempre van a gastar lo mismo. No le estamos afectando la potencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que está cambiando? Realmente, ¿qué es lo que cambia si yo quito un foco? La corriente que tiene que dar la fuente, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un tercer foco? 1, 2, 3. ¿Siguen teniendo 32 watts? ¿Sí? Pero ahora, ¿quién tiene que aventar más? Vale, chicos, nos vemos mañana. Chequen ahí la imagen en la presentación. Ahí le puse los foquitos conectados en serie y en paralelo. Chequenla. Y ahí se ve cómo brillan diferentes si están conectados en paralelo o en serie, ¿no? Vale, nos vemos. No pasa asistencia. Ahí voy. A ver, no se vayan, no se vayan.